El domingo pasado no estuve en condiciones de poder venir. La verdad que lo pasé bien mal, particularmente del estómago. Pero gracias al Señor porque pudimos resolverlo, tener una reunión y la palabra del Señor fue predicada y muy bien predicada también. Gracias por eso y por todos los que estuvieron presentes y pudieron tener un tiempo de adoración a Dios. Luego de terminado el mensaje vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que todos aquellos miembros de la iglesia y no miembros bautizados y en plena comunión podrán participar también de este tiempo. Esta fue una semana bien agitada, bien especial. A mitad de semana, mi segunda nieta ya, Florencia, llegó al mundo, salió del vientre de su mamá. Gracias al Señor, porque estábamos preocupados por el tema del parto, pero todo anduvo bastante bien. Como varios saben, mi hija es matrona, pero no había experimentado hasta aquí los dolores de parto, porque en realidad llegó con 9 de dilatación, ustedes más o menos saben lo que eso significa, así que cuando la anestesia vino ya no había nada que hacer, ya estaba saliendo el bebé, así que yo le decía que era bueno que ella experimentara en carne lo que probablemente vio cuando estaba haciendo práctica y todo eso con otras mujeres que estaban dando a luz. Y gracias porque la iglesia también ora junto con nosotros, con la familia de la fe también, por la vida de Florencia y por lo que el Señor hará en su cuerpecito. Ya viene con un quiste que le fue detectado ya en el vientre de la mamá y nosotros pedimos al Señor que Él muestre su poder en el cuerpo de esta bebé y que no haya necesidad de una operación para que podamos nosotros verla bien, pero confiamos en la voluntad y en la soberanía de Dios, sin lugar a dudas. Bienvenidos a todos, en particular, ¿cierto? A quienes nos acompañan por primera vez, David, ¿verdad? Por segunda vez también está ahí Carla y Sara, ¿sí? Y creo que por segunda vez también Marta, ¿estoy bien? Marta, no es Marta, ella es por primera vez. Confundí entonces, bienvenidos a todos. Y de manera especial, ya que estoy aquí adelante, aquí en Platea se ha sentado a mi lado Daniela. En Platea digo yo porque este lugar lo habilitamos para aprovechar el espacio. La Dani ha vuelto de Santiago después de 3 años de una beca que realizó allá y ya está de vuelta con nosotros. Y quiero darte la bienvenida, Daniela, y darle gracias al Señor porque Él te ha traído de vuelta. Eso no era necesariamente lo que iba a ocurrir, pero Dios así lo determinó y sabemos que va a ser de bendición para tu vida también. Y tú también bendecirás a tu iglesia. Hermanos, quiero que sigamos viendo ahí en el capítulo 1 de Romanos lo que el Señor nos dice en el mensaje de esta mañana. El último mensaje, hace 2 semanas atrás, o 3, ¿cierto? De Romanos, el mensaje número 6, porque este será el 7, comenzaba ahí en el verso 18 y hoy día la predicación efectivamente va a estar centrada en los versos 22 al 32, donde termina el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y yo quiero leer desde el 18, porque me parece que es importante ver el panorama general, hasta el 32, si ustedes pueden seguir la lectura, y luego vamos a ir en detalle a este pasaje. Leo del 18 en adelante, a pesar que el 18 al 21 ya lo vimos en el mensaje anterior. La palabra del Señor dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Y aquí comienza el pasaje del mensaje de hoy. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Qué tan malo puede llegar a ser el hombre? ¿Qué tan malo puede llegar a ser el hombre? Para poder responder esa pregunta, yo creo que tenemos que partir de lo primero, que es establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Para poder decir qué tan malo puede ser el hombre. Y el parámetro moral, el estándar que nosotros fijamos es Dios mismo. Desde ahí nosotros partimos. Y ahí podemos nosotros, como creyentes, como cristianos, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. En el año 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, antecedida por la llegada al poder en Alemania de Adolf Hitler, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia. Hitler tenía la idea y de alguna manera encendió las pasiones de los alemanes respecto de la superioridad que ellos tenían en cuanto a su, comillas, raza, voy a decirlo así. Y entonces él postuló y propuso de que Alemania tenía que tener un papel preponderante en el mundo y fue a la guerra con el propósito de conquistar el mundo. Y Alemania le siguió. En esto que hoy día uno ve en retrospectiva y que parece una locura, de una u otra forma, la gente lo vio como algo que tenía sentido, que era sensato. Y en nombre de este ideal, murieron 55 millones de personas en una guerra atroz. Y 6 millones de judíos también fueron ejecutados en nombre, ¿cierto?, de una raza perfecta que tenía que eliminar a aquella raza que no era perfecta. ¿Qué tan malo puede ser el hombre? Los 5 puntos del calvinismo que muchos de ustedes habrán escuchado nacen, ¿cierto?, en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, después de la Reforma, cuando algunos seguidores de Jacobo Arminio, un teólogo holandés, plantean 5 puntos también respecto de las discrepancias y diferencias que ellos tenían en cuanto a la elección. Ese era el tema, la elección. Y entonces, en contraposición, los seguidores de Calvino se reúnen y plantean estos 5 puntos del calvinismo, que nosotros también conocemos como las doctrinas de la gracia. Y yo no quiero predicar hoy día las doctrinas de la gracia, pero es algo muy precioso porque creo que a muchos de nosotros cristianos desde mucho tiempo nos ha permitido entender una relación con Dios muy diferente. Pero los 5 puntos del calvinismo se reúnen en una palabra que es una palabra en inglés, tulip, ¿cierto? Tulipán, el tulipán tan representativo de Holanda por lo demás. Y cada letra es parte de un acróstico que forma esto, donde la letra T significa total depravity, o sea, depravación total. Eso es lo primero que plantea, ¿cierto?, estos 5 puntos del calvinismo. Y básicamente, ¿cierto?, esto quiere decir que el hombre está muerto por sus pecados
Y en esa condición odia a Dios, le da la espalda a Dios, rechaza a Dios. Y bajo esa realidad el hombre entonces, muerto en pecados, no tiene la capacidad de decidir por sí solo y elegir amar a Dios. ¿Qué tan malo puede ser el hombre? Hoy día en nuestro país la delincuencia es un serio problema, ¿verdad? Y tal vez ahí nosotros vemos representada la maldad. Y hay mucha preocupación de todos los sectores en cuanto a lo que pasa. Los narcotraficantes han empezado a extenderse o ya se han extendido en el país. Y el perfil del narcotraficante es bien singular porque mayoritariamente son jóvenes que son adoctrinados, que son llevados, ¿cierto?, para no solamente comercializar la droga, sino que a través de las drogas llevar una vida de placer sin límites, lujos, sexo, alcohol, drogas, por supuesto, y ellos por la causa entregan sus vidas, porque viven como tal vez siempre quisieron vivir, entendiendo que con eso, ¿cierto?, pueden encontrar realización, placer, algo que jamás estuvo en su mente poder lograr. Pero son vidas cortas, placeres pasajeros. Y mayoritariamente estos jóvenes, ¿cierto?, que son parte de estos grupos, terminan con su vida muy tempranamente. Pero lo que ocurre es que la delincuencia, ¿cierto?, está desatada y de alguna manera todos estamos preocupados. Tal vez la ejemplificación del narcotráfico y de los narcotraficantes es como un exceso de la maldad en este sentido, en cuanto a la delincuencia. Pero estoy seguro que hoy día cuando salieron de su casa, si dejaron la casa sola, se preocuparon de cerrarla bien, de poner alarmas si tienen alarmas, de que no se les quede nada abierto, porque nadie dejaría una puerta abierta, ¿cierto?, sin llave, creo yo, a estas alturas. Y si vinieron en auto, pusieron alarma en el auto y lo trataron de dejar en un lugar donde esperan, ¿cierto?, nada pase y nadie se robe nada. Cuando uno pierde un celular, por ejemplo, lo da por perdido, pues se te cayó en la locomoción colectiva, se te quedó en algún lugar. Y si te lo devuelven después, en realidad es como algo increíble, que uno lo cuenta así como algo, me lo devolvieron el celular. Bueno, tal vez esta mirada de lo que es bueno y lo que es malo que estoy compartiendo hoy sea transversal a la mayoría de la población. Pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo hoy día? Mucho de lo que antes era malo, hoy día es bueno. Para los que hemos vivido más tiempo lo podemos constatar así. Cosas que jamás pensamos que iban a parecer buenas, hoy día parecen buenas aún habiendo sido malas antes. La homosexualidad, el aborto, el consumo de drogas, el alcohol, el carrete, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la eutanasia, el lenguaje vulgar, el adulterio, el no respetar a los mayores, el no respetar a los profesores, el no respetar a carabineros, y un largo etcétera, ¿verdad?, que ustedes podrían continuar. Muchas de las cosas que aquí he dicho por muchas personas hoy en el mundo no son vistas como cosas malas, sino que incluso como cosas buenas. La depravación total no significa que el hombre pueda llegar a ser tan malo como puede ser, porque potencialmente podríamos ser más malos todavía. Más bien lo que significa es que todo nuestro ser está afectado por el pecado. Y estoy hablando aquí del hombre en general. El pecado está enraizado en nuestro interior. Eso significa la depravación total. El pecado ha hecho nido en nuestras vidas. Y en esa condición, como yo decía, no tenemos la capacidad de decidir elegir seguir a Dios. No lo podemos hacer. Estamos muertos. Decíamos en el mensaje anterior, recuerdan Romanos capítulo 1, 18 al 21, que Dios está airado con el pecado del hombre. Esa es la expresión que usa el apóstol Pablo. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece cualquier pecado, no algunos en particular. Por lo tanto, su ira contra el hombre, y lo dijimos también en el mensaje anterior, es justa, es una ira justa. Y la sentencia es la muerte. La sentencia es la muerte. Así ocurrió desde el Edén. Si haces esto, si desobedeces, ciertamente morirás.
Y Pablo ahora describe la maldad del hombre para mostrar los efectos de la ira de Dios. Ese es el detalle de lo que hemos leído. ¿Cuáles son los efectos de la ira de Dios? Hay una expresión que se repite, y lo vamos a ver, ¿cierto? Que es, Dios los entregó. No sé si se fijaron. Dios los entregó. Dios no puede convivir con el pecado. Dios es santo, es 3 veces santo, como leíamos ahí en el pasaje de Apocalipsis, como lo dice también, ¿cierto? El pasaje cuando se representa la santidad de Dios frente al profeta Isaías, ahí en el capítulo 6. Y dice que los seres celestiales proclaman, santo, santo, santo. Su santidad, la santidad de Dios no tolera el pecado. Así como el agua no se junta con el aceite, ¿verdad? Cuando se mezclan, la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Así que el énfasis del mensaje de hoy es este. Si Dios no puede convivir con el pecado, entonces Dios tampoco puede convivir con quien practica el pecado. ¿Quién es el que practica el pecado? El hombre es el que practica el pecado. Y lo digo genéricamente, me refiero a varón y mujer. A ti y a mí también. Todos nosotros. He puesto como título de este mensaje como el agua y el aceite, para que podamos ver esta diferencia insalvable entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El hombre vive en pecado, el hombre hace lo malo. Y todo su ser, su corazón, su interior, sus emociones, su cuerpo, su exterior y su mente está afectado por el pecado. Y quisiera que lo viéramos a la luz de lo que acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver es un corazón contaminado. Voy al verso 22, donde Pablo comienza diciendo, profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Mencionaba en el mensaje anterior, si ustedes lo recuerdan, a propósito de la supuesta sabiduría del hombre, que hoy día el hombre, para dar sentido al origen del universo, se apoya, ¿cierto?, en un universo en constante expansión. Y a esto, ¿cierto?, sobre esto se sustenta la llamada teoría del Big Bang. Y entonces la teoría del Big Bang es la respuesta a poder entender por qué el universo está en expansión. El origen del hombre, a partir de fósiles encontrados, ¿cierto?, y datados, con una técnica que es bastante cuestionable, ¿cierto?, la técnica del carbono 14 y todo eso. Si alguna vez han visto a Ken Ham, ¿me entienden? Si no lo han visto, busquen Ken Ham en YouTube y podrán ver ahí un creacionista que defiende de muy buena manera lo absurdo que es creer en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución hoy día es una verdad para el hombre, a pesar de que es una teoría. Y entonces la sabiduría del hombre se muestra de esta manera. El hombre cree tener la verdad. Pero el apóstol Pablo dice que se creen ser sabios, pero terminan siendo fatuos o necios, como dice la Reina Valera 60, o simples. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. La sabiduría de Dios está a otro nivel respecto a la sabiduría del hombre, pero el hombre le ha dado interpretación conveniente a las cosas. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué? Por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Decía Pablo, ¿cierto?, en los primeros versos que leí, que lo que de Dios se conoce es evidente. Es evidente, es cuestión de mirar la creación, decía Pablo. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre decide degradar la gloria de Dios y de alguna manera representarla en imágenes de hombres, de animales corruptibles. La gloria del Dios incorruptible en animales y en hombres corruptibles. Yo pensaba en el tiempo de Pablo, ¿no? En el tiempo de Pablo, la antigua Grecia, que había desarrollado la cultura de manera fuerte en ese mundo conocido, y luego los romanos, que adoptan mucho de la cultura de los griegos. Para los griegos habían divinidades, ¿verdad? Y estas divinidades que todo el mundo conoce hoy día, porque de una y otra manera las han visto películas tal vez de respecto de eso, eran hombres todopoderosos o superpoderosos, hombres divinos, como los griegos los veían. Zeus, Poseidón, Artemisa son algunos de ellos, ¿verdad? Zeus, el dios sol, como el máximo dios, el dios padre del resto de los dioses. Poseidón, el rey del mar. Artemisa,
esta reina de la guerra, de la caza, de la fertilidad también. Y los romanos, ¿cierto?, le dieron también sus nombres. Y entonces ahí aparece Júpiter como el equivalente a Zeus, Neptuno el equivalente a Poseidón y también Diana, Diana de los Efesios, como dice alguna traducción, la Reina Valera 60, que la 2015 traduce como Artemisa de los Efesios, porque eran los griegos los que la tenían ahí en Éfeso, ¿cierto?, como la diosa principal. Los animales también han estado presentes en las culturas y los egipcios representaban a la deidad con cuerpo de hombre y con cara de animal. Y por ejemplo, el dios Ra tenía cabeza de halcón y Anubis tenía una cabeza de chacal, entre otras representaciones de la divinidad. Muchas culturas han querido representar al Dios incorruptible en imágenes de hombres, de animales, de cuadrúpedos. El horóscopo chino, no sé si ustedes lo conocen, pero lo habrán escuchado por lo menos alguna vez, representa, ¿cierto? Se representaba en 12 animales y cada uno de estos animales, en cada uno de los años del calendario, esto traído de la cultura del budismo, Buda, ¿cierto?, el profeta, y algunas de las visiones que dicen que Buda tuvo, y entonces en cada uno de estos animales y sus características, cada año se representa de alguna manera lo que va a pasar con la gente. Eso es lo que dicen ellos. Estas fuerzas de la tierra que determinan nuestro destino. Y esta forma de representar, de querer representar al Dios incorruptible, al Dios invisible, sigue presente en el día de hoy, incluso en el cristianismo, y ustedes lo saben. También en el cristianismo hay representación de imágenes de personas que de alguna manera parecieran acercarnos más a la representación de Dios. Y son usadas para oraciones, para plegarias e incluso para adoración. Pero Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos describe, es espíritu. Esa es la manera en que la Biblia nos dice que es Dios. Dios no tiene una forma humana o una forma animal o una forma en que lo quisiéramos representar. Él no está en un lugar físico y su gloria es indescriptible simplemente. Dice Juan capítulo 4, verso 24, cuando está Jesús, ¿cierto?, sentado frente a un pozo ahí en Samaria conversando con una mujer, le dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer es que la verdadera adoración al Dios incorruptible, que es espíritu, nace desde un corazón limpio, no un corazón contaminado, un corazón que le adora de esta manera, en espíritu y en verdad. Un corazón que ha podido ver al invisible, un corazón que adora al Dios tres veces santo. Verso 24, por tanto, Dios, dice, los entregó a los hombres a la impureza en las pasiones de sus corazones. Aquí está lo que apuntaba yo al comienzo, un corazón contaminado, en las pasiones de sus corazones. ¿Para qué? Para deshonrar sus cuerpos entre sí. El problema del hombre está en su corazón. Y no me refiero a una afección cardíaca, por supuesto, ¿no? Es el corazón del hombre el que está contaminado. El hombre busca satisfacer sus deseos egoístas. Eso es lo que busca satisfacer. Y a pesar de que las evidencias, ¿cierto?, de un Dios creador están a la vista, como Pablo lo ha dicho, entonces el hombre de todas maneras crea su propia verdad. Y esta verdad es la verdad que al hombre le conviene, la verdad que le acomoda, la verdad que termina satisfaciendo los deseos de un corazón que está contaminado por el pecado. Pablo dice que Dios los entregó. Ese es el término que usa. Es decir, Dios se apartó, Dios se hizo a un lado, porque la santidad de Dios y el pecado del hombre son como el agua y el aceite. No se pueden juntar. Un corazón contaminado de pecado no puede tener relación con el Dios santo. La santidad de Dios y el pecado del hombre. Y este es el efecto de la ira de Dios, esa ira descrita en los primeros versos del pasaje que leímos. Dios se apartó del hombre.
¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo Dios se apartó del hombre? ¿En qué momento? Bueno, en el momento del Edén, ¿cierto? Del huerto del Edén y el relato bíblico. Cuando el hombre es creado a la imagen perfecta de Dios, Eva es engañada y Adán comete pecado y desobedece a Dios. Y desde ese momento en adelante, todos nosotros, sin excepción, somos hijos de Adán y somos portadores del pecado de Adán. Todos, sin excepción, somos pecadores. Dice Romanos 3:23 un poco más adelante, ¿no? Un pasaje que muchos de ustedes conocen, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice mi versión, o están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dirá Pablo un par de capítulos más adelante. El efecto de la ira de Dios es que estamos separados de Dios, como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Verso 25, ellos, Pablo está hablando en tercera persona, ¿verdad? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quiénes son ellos? Ellos son todos, somos nosotros también. ¿Por qué Pablo habla de ellos y no dice nosotros? ¿Por qué él está hablando a la iglesia en Roma? Él está hablando a personas que han nacido de nuevo, a personas que han sido declarados justos, no por ser mejores, no por portarse mejor, no por tener méritos particulares, sino que por la sangre de Cristo, porque Cristo pagó el precio que nosotros debiéramos haber pagado, los creyentes, para que fuéramos declarados justos en la muerte de un hombre justo que murió como un pecador para representarnos a nosotros y satisfacer la justa ira de Dios. Y luego dice, veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. El hombre adora lo creado, pero no adora al Creador. Y el único digno de adoración, el único digno de adoración es Dios. No hay forma de representar al Dios Santo. Él es bendito para siempre. En el capítulo 11 de Romanos dirá luego Pablo, ¿cierto? Escribiendo esta carta, a propósito, ¿cierto?, de que Dios es bendito para siempre, dice el verso 36 del capítulo 11, porque de Él, y por medio de Él, y para Él son todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y agrega a Él sea la gloria por los siglos. Amén, amén. Y nuestro corazón, hermanos, nuestro corazón, el corazón de un creyente, el corazón que ha entendido el mensaje del Evangelio y que se ha arrepentido de su condición de pecador, porque todos somos pecadores, y en fe ha creído que la obra de Cristo es suficiente, ese corazón limpiado por la sangre de Cristo se enciende y adora a Dios. Y puede entregar verdadera adoración a Dios, en espíritu y en verdad. Dios es santo, Dios merece nuestra eterna adoración, nuestra permanente adoración. Por eso somos llamados a vivir en una vida de adoración a Dios, no en venir a adorar a Dios, sino que en adorar permanente a Dios. Y adorar permanente a Dios es reflejarle cada momento de mi vida frente a los demás en el lugar en donde yo estoy, reflejar a Dios. Eso es adorar a Dios. Eso es dar gloria a Dios. Es mostrar la gloria de Dios a través de nuestra forma de vivir. Y la gloria de Dios, para que sea más patente para nosotros, se ha dado a conocer en la persona de Cristo. Dice Juan 1:14, ¿verdad? Y la palabra, el verbo dice el logos en el original griego, la palabra se hizo carne, esta palabra se hizo vida. Ese es Cristo Jesús. Y dice que habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y saben, nosotros, los creyentes, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y nuestro corazón contaminado ha sido limpiado a la luz y a los ojos de Dios en la persona de Cristo que murió por nosotros, nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. De eso se trata la vida del creyente. La imagen de Cristo, esa imagen de Dios que fue entregada al hombre en la creación. Esa imagen deteriorada que nosotros tomamos, afectada por el pecado, está siendo reconstruida por Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Y sus hijos son aquellos que han sido llamados a salvación.
Y uso esta expresión, llamados a salvación. A propósito, ¿cierto?, de los 5 puntos del calvinismo y de la controversia de la elección que en un momento en el tiempo de la Reforma se dio. Pero la palabra del Señor es clara. Romanos 8:29 dice, sabemos que a los que antes conoció, está hablando de nosotros, los creyentes, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el sentido que el llamamiento de Dios tiene para cada uno de nosotros, ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este primogénito es una condición posicional de Dios. No tiene que ver, ¿cierto?, con una condición de relación familiar o biológica. Él está en lo más alto. Pero la realidad es que el corazón del hombre está contaminado. El corazón de los hombres está contaminado. Y como Pablo va explicando acá, su corazón le lleva también a deshonrar su cuerpo. Como dice ahí, entre sí, unos con otros. Y este es el segundo punto que he llamado cuerpo de lujuria. Cuerpo de lujuria, usando una palabra que no se usa muy habitualmente, ¿no? Verso 26, por esta causa, dice, Dios los entregó, otra vez, ¿no? Dios los entregó aquí ahora a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Dios se apartó, Dios los entregó. Y el resultado de eso es que el hombre desarrolla de manera natural lo que la palabra llama pasiones vergonzosas. Dios se apartó del hombre y el resultado es este. Este es el efecto del pecado desatado en el hombre. Aquellas relaciones naturales a las que Pablo aquí se refiere, ¿verdad? Evidentemente esa es la relación sexual entre un hombre y una mujer, porque así lo explica y se desprende del relato. La relación entre hombre y mujer es una relación que fue concebida por Dios en el Edén. Y no solo concebida, sino que fue bendecida por Dios en la creación. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, hombre y mujer, un hombre y una mujer, el hombre y su mujer, aquella mujer que Dios le dio como Dios se la dio a Adán. La relación natural de la que Pablo habla es entre un hombre y una mujer. Ese es el perfecto diseño de Dios. La relación bendecida por Dios es la relación entre un hombre y una mujer y en el contexto del matrimonio, tal como ocurrió en el Edén. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego agrega, ¿cierto? Serán una sola carne. Ese es el sentido del matrimonio y de la relación completa y que evidentemente involucra la relación sexual. Pero dice aquí que las mujeres cambiaron la relación natural por una relación que es contra naturaleza, para buscar placer sexual en este caso, unas con otras. Y a renglón seguido dice que los hombres hicieron lo mismo. Lesbianismo, homosexualismo, LGBT+, todo lo que hoy día, ¿cierto?, está tan naturalizado. Verso 27, de la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros. ¿Cómo le llama? Pasiones desordenadas unos con otros. Cometiendo ¿qué? Actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Pasiones desordenadas, actos vergonzosos, cuerpos de lujuria, como le he llamado yo. El diccionario define lujuria como deseo excesivo del placer sexual. Deseo excesivo del placer sexual. Y la relación homosexual es un deseo excesivo, porque va contra lo natural. Y cualquier otra relación sexual que no sea la que Dios diseñó, es una relación lujuriosa, es un deseo excesivo. Encontré esta noticia buscando ahí en internet, en un diario digital, es de enero de este año, de nuestro país, que dice lo siguiente: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género buscaría crear una subsecretaría LGBT+. La iniciativa forma parte de la Agenda 2023 de la cartera y se sustenta en la mesa de trabajo sobre, comillas, derechos de las personas de las diversidades sexogenéricas, en donde dice participó
la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que ustedes conocen, la exdirectora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, que ustedes conocen, en conjunto a diputadas como Emilia Schneider, que ustedes también conocen, y organizaciones civiles de la comunidad LGBT+. Este es el grupo que se juntó y que está creando la subsecretaría LGBT+. Esto es noticia hoy en nuestro país, hoy. Entonces, cuando Pablo agrega recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío, es porque cuando el hombre ha cometido estos hechos antinaturales, hay consecuencias de un pecado tan perverso como este. Cuando el SIDA apareció, fue una señal evidente, ¿cierto?, de que esto que se estaba masificando tenía un resultado propio de una decisión tomada en pecado, tal vez el pecado más perverso. Otras enfermedades que ocurren producto de esto, de relaciones contra naturaleza, de cuerpos de lujuria, desórdenes mentales también que tienen que ver con esto, la muerte prematura, que es algo que está documentado de esa manera. Aquí Pablo menciona las relaciones sexuales como un acto, de máxima perversión del cuerpo. La imagen de Dios es afectada por el pecado. La imagen de Dios. Esta imagen que Dios puso en el hombre se distorsionó. Y la santidad de Dios, que es de lo que estamos hablando, su gloria, ha sido ofendida gravemente. Por eso dice que Dios los entregó, ¿verdad? Dios se apartó. Esa relación perfecta en el Edén que Dios había construido fue rota por el hombre. La santidad y el pecado no se pueden juntar, como el agua y el aceite. Corazones contaminados, cuerpos de lujuria, y voy a agregar un tercer punto, mentes reprobadas, a propósito de lo que estamos leyendo. Este es el tercer punto del mensaje, mentes reprobadas. Hermanos, quiero decir con toda claridad y sinceridad para que no se malentienda, yo no tengo ninguna animadversión contra aquellos que se sienten partidarios de la comunidad LGBT+. Yo no tengo problemas en conversar con ellos, no tengo problemas en saludarlos, no tengo problemas en sentarme a la mesa, no tengo ningún problema en particular con aquellos porque ellos son personas tan pecadoras como los demás y que necesitan el mismo mensaje del Evangelio para que sus vidas puedan ser transformadas. Pero aquí Pablo lo que hace es llevar a esto y verlo como la mayor perversión, ¿verdad? Por eso dice, a esto llegó el hombre. Algo que solo puede parecer bueno en lo que Pablo llama mentes reprobadas. Verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, los entregó Dios ¿a qué? A una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Dios los entregó. Ellos aprobaron lo malo como si fuera bueno porque sus mentes están trastornadas. Y esto que a nosotros nos parece a la luz de la Biblia tan absurdo, tan perverso, hoy día es algo bueno, natural. Y quien es capaz de decir lo que yo estoy diciendo acá, ¿cierto? Se arriesga primero a la burla, al descrédito, a ser tratado mal, e incluso tal vez a ser llevado a tribunales. Dios los entregó. Verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Ellos cambiaron, dice, la verdad por la mentira. Y por eso que hoy día a la mayoría de la gente le parece natural lo que es contra naturaleza, como lo llama la palabra claramente. Incluso en las propias iglesias. Incluso en las propias iglesias. La palabra de Dios es clara. Lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo es al nivel del pecado del hombre, al nivel que la perversión ha llegado. Y eso es lo que vemos hoy día. Pero a continuación, acto seguido, Pablo hace un listado de todo tipo de pecados. Y acá no distingue gravedad de uno y de otro. Verso 29, se han llenado de toda injusticia.
Primero habla de la injusticia del hombre. Maldad, avaricia y perversidad están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. La santidad de Dios no tolera el pecado, cualquier tipo de pecado. Por eso el encabezado de esta lista es injusticia, ¿verdad? La ira de Dios se revela contra el hombre, ¿cierto? Que con injusticia se revela y detiene la justicia de Dios. Los hombres, la injusticia de los hombres es lo que encabeza esta lista, pero esta lista, si ustedes se fijan, es de todo tipo, desde la mala intención, como decía, ¿cierto?, hasta el homicidio, desde la desobediencia a los padres hasta la crueldad. Es una lista que no distingue pecados porque el pecado no es tolerado por Dios. La santidad de Dios no tolera el pecado. No se puede juntar como el agua y el aceite. Y en el verso 32 dice, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, el hombre sabe esto, que delante de Dios, delante del parámetro moral de Dios, esto es sentencia de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. La propia conciencia del hombre le acusa, como dirá Pablo en el capítulo 2 de Romanos después. Pero el hombre se termina justificando. Quizá como lo hicimos tú y yo, antes de que la gracia del Señor nos alcanzara por medio del Evangelio de Cristo. Y entonces somos dignos de muerte, eso es lo que Pablo está diciendo. Recuerdo lo que dije hace un momento, Génesis 2, 16 y 17. Mire cómo le dice el Señor a Adán. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Si desobedeces, vas a morir. Eso le dijo Dios a Adán, creado a perfecta imagen de Dios. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. La mujer fue engañada y Adán, que tenía la responsabilidad, no paró eso y desobedeció. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, así lo recuerda Pablo, el hombre merece morir por su pecado. Y sin embargo, agrega en el mismo pasaje, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es nuestro, pero la gracia del Señor se manifiesta en Cristo Jesús, que nos da vida eterna. Este don de Dios, esta gracia de Dios, es la decisión unilateral de Dios de perdonarnos, sin tener por qué hacerlo. Y así se manifiesta el amor de Dios, que no es contrario a su perfecta justicia. El amor de Dios se manifiesta en que no teniendo necesidad Él de hacer esto, Él decide poner un puente entre Él y nosotros. Y ese puente es su Hijo Cristo, quien muere por nosotros. El que cree en Cristo, cree que un corazón contaminado puede realmente ser limpiado por la sangre del que murió en su lugar, sin pecado, y que llevó sobre sus hombros nuestros pecados. No olvidemos esto. No solamente que Cristo fue a morir y tuvo un sufrimiento indecible ahí, sino que además portaba sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. De esa manera la justicia de Dios fue satisfecha. Y tu pecado, mi pecado, está en la cruz, clavado con Cristo. Y así somos declarados justos. Hablando al profeta Ezequiel, Dios anticipa en su precioso y perfecto plan lo que significa la venida de Cristo. En Ezequiel capítulo 36 voy a leer los versos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27.
Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, miren cómo le llama, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y agrega, pondré mi espíritu, el espíritu de Dios, dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en obra. Transformación. Vivir para la gloria de Dios. Guardar sus decretos. Es decir, conocer lo que la palabra revelada de Dios dice y además obedecerla. Esta promesa hecha por Dios a Israel, en el contexto del pasaje, se ha cumplido primero en nosotros. Los que antes no éramos pueblo, como dice la palabra. Dios prometió cambiar un corazón duro, un corazón de piedra, por un corazón de carne. Y ese corazón de carne que el creyente hoy tiene, en vez de un corazón de piedra, es producto de la obra de regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios cambia nuestro corazón, insensible, duro, que no es capaz de entender razones, y lo transforma en un corazón de piedra, de carne, tierno, que es capaz de recibir el Evangelio y entender la condición de pecado y en arrepentimiento, ir a los pies de Cristo y en fe creer que Él y su sacrificio es suficiente para que nosotros tengamos vida. Dios cumple su promesa en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Dios se hace hombre y Dios vive como hombre, en carne y hueso. No olvidemos eso, en carne y hueso. Con las mismas tentaciones que nosotros, con la misma exposición al pecado que cada uno de nosotros tiene. Pero Jesús vive una vida justa, sin pecado. Y es en esta condición que Jesús va a la cruz, esclavado, y satisface la justa ira de Dios. Y Jesús paga el precio que nosotros debiéramos haber pagado. Leo anticipándome a lo que vendrá en un mensaje posterior, Romanos 3, 23 al 26, que explica de manera tan clara lo que estoy diciendo. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, como leía antes. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Comprados por precio, Dios pagando el precio que nosotros debíamos haber pagado, la redención. Verso 25, como demostración de su justicia, de la justicia de Dios, Dios lo ha puesto a Él, a Cristo, como expiación por la fe en su sangre. A causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él, para que Dios sea justo, para que su justicia se cumpla, y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y aquí está la clave, la fe en Jesús, que Cristo es suficiente, que Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. El 3 veces santo Dios ha hecho justicia en la persona de Jesús. Él sigue siendo justo, pero la justicia de Él se ha cumplido en la persona de Cristo. Así que Él es justo y al mismo tiempo justificador del que pone su fe en la obra de Jesús. Me pregunto, ¿qué mayor muestra de amor de Dios puede haber? Que nosotros, mereciendo la muerte, somos declarados justos, solo si ponemos nuestra fe en Jesús, quien, como dice Hebreos 12:12, es el autor y consumador de la fe. Y saben, si estamos acá en condición de hijos de Dios, o no estamos en esa condición, pero en este momento esto te hace sentido, es porque Dios así lo ha determinado y lo ha querido, y que el mensaje del Evangelio cambia tu corazón en este momento. Si has creído lo que yo he dicho antes, o lo has creído hoy, o lo has creído tú que estás escuchando la transmisión, que la estás viendo después de que ha sido hecha, tus pecados realmente han sido perdonados. Y tú puedes sentirte libre, libre del pecado, sin culpa, perdonado por Dios. Y en esa condición adorarle, como leíamos recién, en espíritu y en verdad, con un corazón ya no contaminado, con un corazón limpio, que fue lavado por la sangre de Cristo, que transformó tu corazón grasoso, lleno de aceite, en un corazón limpio, puro, purificado por el agua del lavamiento, de la regeneración,
del Espíritu y de la obra de Cristo en la cruz. El agua y el aceite no se juntan, pero el agua y el agua sí. Y esa es la condición en la que llegamos a Cristo, limpiados por la sangre de Cristo. Y es en esta condición en la que puedes estar en perfecta armonía con Dios. En total relación con el 3 veces santo Dios, al que puedes llamar amorosamente, como Él lo ha decidido, Padre. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre del cielo, gracias por poder llamarte Padre, por tener esa condición de hijos tuyos, Señor, no por nuestros méritos, no por lo que somos, ni por lo que hacemos incluso, sino que, Señor, por la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado, que transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Un corazón, Señor, que ahora late cada vez más fuertemente en la medida que tú vas siendo una realidad de la vida de nosotros. En la medida de que Cristo, a quienes somos formados a la imagen, se manifiesta a los demás en nosotros. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad intelectual, sino que por la obra regeneradora de tu Espíritu y la obra transformadora de tu Espíritu Santo. Señor, tú vives en nosotros, en la vida de tus hijos. Y yo te doy las gracias, Señor, por estar en esa condición. Y también te agradezco por aquellos que escuchando este mensaje hoy día pueden decir con seguridad, con certeza, porque tú das esa certeza de que ellos pueden ser llamados también hijos de Dios, de que ellos han sido limpiados de su pecado, no por sus méritos, no por lo que han tratado de hacer, sino, Señor, solamente por la obra de Cristo. Y que bajo esa condición, igual que nosotros, nos disponemos juntos a vivir una vida en adoración, en espíritu y en verdad a tu nombre. Te alabamos, Señor, te adoramos, tú eres santo, 3 veces santo, todopoderoso, soberano Dios, grande en misericordia, grande en misericordia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.